A lo largo de mis años peregrinos he ido acumulando historias, testimonios de un alma gitana que descubrió en el recorrer de los caminos un viaje hacia su propio corazón. Bienvenidos a Viajes de la Luna. Hola viajeros y viajeras cósmicos, bienvenidos a Viajes de la Luna. Este es el 5º capítulo y quiero compartirles, contarles sobre mis experiencias con un maestro psicodélico. El contexto es este. Yo volví de todo este viaje que les compartí en los capítulos anteriores de la montaña, de estar viajando con esta comunidad de viajeros, tantas muertes, tantas nuevas vidas, tantos cambios internos, externos. Y estando aquí en México, yo me sentía pues muy atrapada, por así decirlo. A veces fue difícil volver. Realmente decidí hacerlo porque sabía que terminar la universidad era algo en lo que, aunque para mí ya no tenía ningún sentido, para el ser que yo era ya no importaba. Sí que había puesto mucha energía en eso, tanto yo como los seres, las personas que siempre me apoyaron. Y para esos seres y esas personas era algo importante y también para mí de cierta manera el concluir algo en lo que había puesto tanta energía. Así que decidí volver cuando en realidad gran parte de mi ser quería quedarse, quería seguir viajando, quería pues sí, seguir en el viaje, seguir descubriendo la magia, seguir expandiéndose, seguir aprendiendo y desaprendiendo. Pero bueno, con todo y todo volví y a la vuelta fue como bueno, ahora el reto es poderme mantener pues con esa sensación de libertad y con esa sensación de plenitud, aún estando en un contexto que aparentemente no es lo que yo quisiera, ¿no? No es ese viaje que te mantiene siempre en ese estado de felicidad, porque estoy en algo que no me da eso, pero tengo que aprender también a encontrar en esto mucha riqueza y felicidad y plenitud. Así que dentro de todo esto se da la oportunidad de empezar a hacer viajes aquí dentro de México y a la par pues conocer y experimentar a este maestro psicodélico que es el LSD. Y bueno, ya tiene muchos años que no lo consumo, que no me encuentro con eso, pero sí que cuando llegué a compartir con este maestro, para mí fueron mensajes y fueron regalos tan importantes para el entendimiento de muchas cosas que lo recuerdo con mucho agradecimiento y tal cual como un maestro, ¿no? Para mí, más que una sustancia, una droga, un psicodélico, fue un gran maestro de mi camino y que llegó en el momento específico y justo a mostrarme cosas importantes para seguirme liberando de estas cosas que no me dejaban seguir, ¿no? Más libre. Y recuerdo que muy específicamente uno de los viajes que tuve fue que empezaron a hablarme unas energías como de otro lugar, otra dimensión. Sus voces eran como muy peculiares y me empezaban a decir como cosas claves de mi vida, cosas que tenían que ver conmigo, y yo aproveché para preguntarles dudas que yo tenía, ¿no? sobre la vida.
Así que les pregunté cómo era el universo y me mostraron un espacio así como negro, vacío, y en el centro de ese espacio una espiral grande, así muy grande, y dentro de esa espiral, que era una espiral como en una forma esférica, en el centro de esto había una luz y me decían como que en esa espiral íbamos todos caminando y avanzando hacia arriba hasta que llegábamos al punto más alto de la espiral y desde ese punto había como un precipicio, un vacío en el que solamente saltabas y llegabas al centro, a esa luz muy radiante que estaba en el centro de la espiral. Y me mostraban así como iban humanitos caminando alrededor por todo lo largo de esa espiral. Y me decían como que por eso los seres humanos tenemos tantos conflictos entre nosotros, porque aunque estemos experimentando la misma realidad física, no estamos experimentando el mismo momento y la misma realidad, por así decirlo, espiritual. Y con esto ellos me decían, las personas no pueden ver la realidad como tú la ves, simplemente porque en esa espiral están viendo otra cosa, están en otro momento y lo que ven es lo que es correspondiente a ese momento. Así como lo que tú ves y no es bueno ni malo, no significa que alguien sea mejor o alguien sea peor, simplemente son tiempos diferentes y tarde o temprano todos pasan por los mismos momentos, todos avanzan, todos van a vivir los procesos de evolución porque todos siguen caminando hacia arriba, ¿no? En su tiempo, en su momento, todos van a seguir ese camino. Y también yo les pregunté por qué los seres humanos entre nosotros como que había tanta violencia, todos estos actos de maldad tan oscuros, tanta oscuridad, tanta cosa tan fuerte aquí. Y ellos me decían que no era como otra cosa más que arraigo a la materia, ¿no? Me explicaban que estos seres pues que todos tenemos obviamente luz y sombra y que estos seres que elegían alimentar la densidad, las cosas como obscuras, todos estos actos violentos y así, eran seres que pues que tenían mucho miedo, porque miedo a elevarse, porque los sentimientos de felicidad, de amor, de gratitud, te empiezan a elevar en el camino, en esa espiral empiezas a subir, a ascender, y los sentimientos de odio, de rencor, lo denso te empieza a bajar, y te empieza a bajar y te empieza a anclar a lo material, ¿no? Y me decían que estos seres, pues simplemente algo en ellos intuía que si alimentaban su luz, algo en la materia, algo a lo que estaban muy acostumbrados, se iba a ir perdiendo y ir hacia el camino en el que vas volviéndote cada vez más consciente de tu ser espíritu, de que todo es espíritu. La materia va adquiriendo otro peso en tu conciencia y estos seres en este miedo inconsciente, pues es así como mejor me quedo en lo denso, me quedo en esta densidad, en esta materia, en este arraigo a lo denso, porque no sé qué es lo que hay ahí arriba, no sé qué es lo que hay si yo sigo avanzando en la espiral, si yo me aviento a transformarme, ¿no? Esto es desconocido y me da miedo y me da tanto miedo que hago actos que me sigan
manteniendo anclado a esta densidad, ¿no? Y también me mostraban así como seres jalando hacia abajo a otros a través de estos actos y me decían, y estos seres tienen tanto miedo que a través de estos actos jalan o intentan bajar a otros porque es como este miedo de no, espérense, no suban, porque no sabemos qué puede pasar si todos empiezan a subir y ascender. ¿Qué va a pasar con esto, no? Esperen, como no sabemos qué hay ahí, así que bajen, ¿no? Bajen a esta densidad porque no sabemos qué hay allá y si ustedes van, cosas pueden empezar a pasar y qué miedo, ¿no? Entonces me mostraban eso y también como después me ponían a, no sé, a un rostro así de alguien que tenía así como las facciones muy endurecidas, que se veía que había como maldad y violencia en su ser, que habían hecho cosas pues obscuras, por así decirlo, y me decían, cada vez que tú empieces a experimentar alguna especie de odio o de un sentimiento muy negativo hacia una persona, recuérdalo e imagínalo como si fuera un niño y transformaban la cara de ese ser y su cuerpo y todo en un niño, en cómo era ese ser de niño y yo como veía la parte de ese ser como muy inocente, porque claro, no llegamos aquí siendo esa oscuridad y esa densidad, está en nosotros sí, pero de bebés estamos limpios de información y simplemente el entorno y las experiencias te van llenando, ¿no? Te van formando y van alimentando o tu luz o tu oscuridad. Y yo podía ver en ellos pues todo eso, ¿no? Y me decían, imagínate cuánto dolor experimentó ese ser pequeñito para hacer hoy eso que ves, ¿no? O esos actos que tú ves. Y siempre recuerda eso, recuerda que ese ser fue un bebé que empezó a vivir circunstancias, que empezó a llenarse de sentimientos, de información, que lo hizo ser eso que es. Y eso te va a hacer mirarlo diferente y sentir compasión, ¿no? Y la verdad es que fue muy bello porque sí que es algo que desde ese momento me ayudó a entender, a comprender y a quitarme muchos pesos de encima en cuanto a esta incomprensión de la violencia, de las cosas muy terribles que pasan y que uno dice, wow, así, ¿cómo puede haber tanta maldad en lo humano, ¿no? Y yo no sé si esto pueda ser cierto para otros o no, tal cual como información, pero para mí en ese momento me ayudó a tener un entendimiento y a sentir como muy diferente el mundo y cómo percibía yo al humano, ¿no? A lo humano aquí, cómo percibir a los otros y definitivamente me ayudó a ser más compasiva, tanto con los otros como conmigo misma y comprender que al final somos todo lo mismo, todos somos lo mismo y estamos aquí muy asustados de cierta manera, viviendo experiencias que no comprendemos cuando somos niños y vamos creciendo y pasan cosas que no entendemos y habemos seres que tenemos vidas muy privilegiadas también por el momento en el que nos toca vivir en esa espiral, pero hay otros seres que no y que están viviendo realidades muy densas y que hay que tener compasión por eso que están viviendo, ¿no? Al menos yo así lo sentí desde ese momento y me ayudó a estar en paz,
hacer las paces con muchas cosas. Y es por eso que digo que es un maestro, ¿no? Un gran maestro. Y también me mostró cómo el ser humano y la naturaleza tienen una sinergia, una relación tan profunda, tan hermosa, como nuestro cuerpo se adapta a las piedras, como el agua te limpia, como cada cosa entre el humano y la naturaleza es una relación puede ser una relación tan hermosa de reciprocidad, de dar y recibir mutuo, como la naturaleza sostiene al humano, pero también el humano sostiene a la naturaleza y trabajan juntos y cómo se complementan y cómo están tan estrechamente unidos uno al otro, como son uno mismo, como somos uno mismo con ella. Y me mostraba eso, ¿no? Me mostraba como si yo confiaba en esa sinergia, en esa conexión con la naturaleza, con todo lo vivo, podía sentirme pues tranquila, segura, protegida y podía confiar porque estoy sostenida por todo lo que existe y todo lo que existe me sostiene y a la vez yo lo sostengo, ¿no? Estamos conectados y, y todo esto que yo podía ver a través de estas experiencias con el agua, con las cascadas, con las rocas, ver que todo estaba vivo, que todo tenía vibración, que todo, incluso las rocas, tiene memoria, tienen pues un espíritu, ¿no? Que todo lo que vive realmente está impregnado de este espíritu de vida, de este espíritu que nos conecta a todos y sentirlo, ¿no? Sentir el espíritu de todas las cosas que viven y darte cuenta cómo estás conectado, cómo todos estamos conectados en espíritu entre todos, ¿no? Y realmente, pues, solo puedo sentir gratitud por todas estas visiones, enseñanzas que este maestro psicodélico trajo a mi vida, porque la verdad es que uno puede elegir eh, el camino con estas sustancias y con todo lo que existe de la manera en la que quiera, ¿no? Y yo no estoy tampoco a través de esto que les comparto sugiriendo que lo hagan o no sé, simplemente les comparto cómo fue mi experiencia en aquel entonces y que yo recuerdo estos mensajes aún, los tengo muy presentes porque son cosas que me ayudaron muchísimo, que fueron claves para mi comprensión de, de esta realidad, juego, que es la vida, y que el día de hoy me siguen recordando lo importante, ¿no? Y me siguen recordando cómo quiero caminar este camino. Y también creo que en el uso de este tipo de maestros, tanto los psicodélicos, las plantas sagradas, pues todo tiene que ver mucho con la conciencia, ¿no? Con la conciencia con la que uno va a encontrarse con esto, con la conciencia con la que uno hace las cosas, todas las cosas que hacemos, ¿no? Y, y cómo consideramos o para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la intención? En mi caso, nunca mi ser percibió al LSD como una droga, me voy a drogar, aunque también podría verse como eso, ¿no? ¿Por qué no? En esa definición y etiqueta que se les da a las cosas que te sacan de tu estado, por así decirlo, normal. Pero yo más bien siempre sentía que algo me decía, aquí hay algo que te va a enseñar mucho, ábrete a aprender. Y así, simplemente con esa naturalidad de me voy a abrir a aprender, a experimentar qué es lo que esto tiene que mostrarme, qué es lo que esto va a decirme.
Y así, ¿no? Yo siempre desde muy joven tuve la claridad de cuáles eran las cosas que sí quería experimentar, que sí quería como explorar y cuáles no, ¿no? Y lo tenía muy claro, ¿no? Cocaína, heroína, todas estas cosas muy fuertes y que solamente te llevan a sentir ansiedad y a ponerte alterado, nervioso, pues la verdad es que no, para nada, nunca me llamaron la atención, pero si había algo que podía dejarme visionar y expandir mi mente y poder ver más allá, ahí había otra cosa, ¿no? Ahí era diferente. Y así fue para mí cuando tuve la oportunidad de compartir con el maestro psicodélico y lo agradezco mucho y bueno, pues quería compartirles esto esta, en este capítulo y espero que les haya gustado, que me cuenten qué piensan, que también me cuenten sus experiencias si es que las han tenido, qué piensan de estos mensajes. Les agradezco mucho tomarse el tiempo para compartir en este espacio. Que tengan una hermosa luna. Nos estamos encontrando muy pronto. Les deseo mucha felicidad, mucho amor y hermosos viajes. Un abrazo enorme.